Bien, estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Hoy mismo, Color Visión, la 107.7 de la Super 7. Tenemos con nosotros al profesor Radamés Jiménez, miembro de la alta dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Doctor, buenos días. Buenos días, un verdadero placer estar con mis amigos. Bienvenido, Bueno, usted a veces nos vota, doctor. No. Y hay que sacarlo. Mire, Usted sabe mucho trabajo. antes de que usted se sentara ahí, dejamos un tema en la agenda, un tema pendiente, y tiene que ver con una de las prioridades en la agenda del presidente Abinader, que ayer lo reiteró, y era lo de la modificación a la Constitución de la República. Ya el tema se ha llevado y se ha traído, y me imagino que el Partido Fuerza del Pueblo, que se ha estado oponiendo a una nueva reforma a la Constitución, habrá socializado ya como organización para decidir qué es lo que va a ocurrir. Hay, por ejemplo, aspectos en la Constitución de la República que se le atribuye a usted, lo que tiene que ver con la participación del Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura. Hay otras cuestiones pendientes y es establecer o decidir si en el Consejo Nacional de la Magistratura se toma en consideración a un miembro del Tribunal Constitucional. Entonces, quiero que usted nos opine sobre esto. Bueno, lo primero es que en el actual contexto político-social de República Dominicana, no creo que exista la urgencia para modificar la actual Constitución de la República, o por lo menos la Constitución del 10. Nosotros contamos con una de las constituciones más liberales y democráticas de América Latina. Incluso es tomada como referente en otros países cuando se intentan producir reformas constitucionales en países latinoamericanos y fuera del contexto latinoamericano. De manera que es una constitución, vamos a decir, en términos de contenido de derechos sociales y políticos impecable. Obviamente, eso no es que tiene que perdurar de por vida. Llegará un momento en que estén dadas las condiciones, en que tendrá que producirse de tal o cual modificación para reactualizar esa Constitución. Pero en la actual coyuntura no hay razones valederas para producir una reforma, porque sería poner un parche. En una ocasión, perdone, una operación desastre. Cuando se inició la situación al interior del Partido de la Liberación Dominicana, que terminó con la ida del doctor Leonel Fernández, se acordó, creo que en una reunión en Juan Dolio, lo del establecimiento de candados a la Constitución de la República, que parece que quedaron pendientes de establecerse, y es uno de los argumentos del gobierno, del Ejecutivo, para promover la reforma. Bueno, es que ya no hay necesidad de establecer esos candados, porque los candados están establecidos en la propia Constitución, en el sentido de que en esa modificación, el candado que se puso lo estableció un párrafo. ¿El transitorio? El transitorio. Y obviamente ya que tiene que ver con todo lo relativo a la elección presidencial, la figura presidencial. Y eso está. Entonces no hay razones para colocar esos candados. Además, recuerde el procedimiento que establece la propia Constitución cuando se toque puntos que son claves y determinantes en la misma. ¿Cuál es el procedimiento? No, recuérdese que incluso hay 70 iniciativas legislativas que todavía están pendientes de aprobación en el Congreso Nacional, como por ejemplo la ley de plebiscito referéndum, que todavía no se ha aprobado. Y así hay otras. Yo creo que lo que debemos abocar. Lo que le preguntaba al principio, ¿usted cree que se justifica que permanezca en el Consejo Nacional de la Magistratura la figura del Procurador General de la República? Sí, yo creo que sí, porque eso no creo que perjudique y dañe en nada. En el sentido, yo le decía fuera de cámara, de que ahí están representados los tres poderes. El poder legislativo, que tiene 4 representantes, ¿verdad? Es el más de magistración popular. El poder judicial, que tiene 2 representantes, que es el menos popular, vamos a decir, de todos los 3 poderes, porque viene de elección indirecta. Y el poder ejecutivo, que es de extracción, el de más extracción popular, porque necesita para estar ahí el 50% más 1 de los votos. Entonces está solo o estaba solo antes de. Entonces, generalmente no todos los presidentes de la República son abogados.
¿De quién debe estar acompañado? De su principal funcionario que está relacionado con el área judicial. En ese momento, y todavía lo es el Procurador General de la República. Esa es la lógica. Entonces, ¿para qué lleva el conjunto jurídico del Poder Ejecutivo? ¿Por qué como usted estaba ahí sentado como procurador, estaba César Pina con un paquete de folder al lado? Bueno, pero no necesariamente como parte auxiliar. No. Era una parte auxiliar. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? Entonces, es que un miembro no puede ser auxiliar. Un miembro es miembro. No, pero bien. El auxiliar del conjunto jurídico del Ejecutivo. Pues exactamente, un miembro es miembro. Un miembro. El procurador es miembro del Consejo de la Magistratura. Exacto, pero eso no daña absolutamente a nadie. Eso crea un. Es un subalterno, le da 3 votos al presidente. Es un equilibrio. No. Le da el desempate y le da un segundo voto porque es un funcionario de designación directa del presidente. Correcto, pero en nada daña. Porque usted me diría entonces, ¿y el Poder Legislativo tiene 4? Y el Poder Judicial tiene 2. Y es del menos extracción popular, porque su elección viene de forma. Usted sabe que eso viene. El procurador está ahí por la frustración de Leonel en el 97. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Claro. Esa es una idea nuestra. Está bien, pero usted sabe que viene. Es una idea nuestra. Profesor, una tacita de café Santo Domingo. Mire, perdóneme que yo, antes de darle paso a los compañeros, voy a insistir en el tema. O sea, ustedes han planificado, ya el país conoció una reacción del Fuerza del Pueblo con un intento de modificar la Constitución en el pasado. Ustedes fueron al Congreso, se manifestaron, marcharon. Así es. Ustedes ya tienen planificado lo que va a ocurrir si en los próximos días se somete a discusión el proyecto de modificación a la Constitución. ¿Van para la calle realmente? Bueno, lo primero que todavía no se ha presentado. Pero ayer el presidente dijo que eso va. Bueno, el asunto es que incluso el nacimiento, el origen que le da vida a la Fuerza del Pueblo es la lucha en defensa de la Constitución, y sobre todo la Constitución del 10. Que no hay razones, todavía no hay razones, para que esa Constitución sea tocada. ¿Cuál es la razón? Recuerde además, profesor, que cuando se declara la ley que declara la necesidad de la reforma, y eso va a la Asamblea Nacional Revisora, la Asamblea es soberana. Es verdad que la ley establece los puntos, pero cuando llega a la Asamblea Nacional Revisora, la Asamblea es soberana. ¿De qué parte ese criterio, profesor? De un criterio fundamental, del mismo hecho que esa Asamblea se constituye en una especie de Asamblea Constituyente y que tiene poderes soberanos para modificar y cambiar cualquier cosa. Pero yo déjeme preguntarle de forma más específica. ¿Existe alguna jurisprudencia, alguna cláusula en la propia Constitución que establezca ese principio o es una creencia generalizada que no está consignada necesariamente en un texto? No está consignada realmente. Okay, entonces le hago una pregunta adicional ahí mismo. ¿Por qué esa visión? ¿A raíz de qué? Porque operan 2 elementos. Uno, si fuera así, como usted plantea, como muchos creen, porque mucha gente lo piensa así, no habría necesidad de la ley. Porque la ley lo que convoca es a una reforma específica, si no tú convocas para la reforma sin especificar artículos. Lo primero. Lo segundo, si se extrapola el criterio en derecho administrativo, que sería el similar, ¿verdad? No es lo mismo, pero sería el similar, en cuanto a que la ley obliga, o sea, a diferencia del derecho común, en el cual la ley solamente obliga a cumplir lo que establece la ley. Lo que no está establecido en la ley está permitido. Sin embargo, en el derecho administrativo, el Estado solamente puede hacer lo que dice la ley. Lo que no está en la ley no lo puede hacer. No está libre de hacerlo. Es diferente. Entonces, bajo ese criterio, bajo esa premisa, si usted lo aplica en el mandato a la ley que convoca la reforma, el Congreso no pudiera hacer nada diferente a lo que su propia ley dice que puede hacer. Si fuera el Congreso, sí, pero recuérdese que ya hay la Asamblea, lo mismo. La Asamblea Nacional Revisora es lo mismo. Es soberana. Les reitero, es una visión, no está consignado en ningún texto. Sí, pero es soberana y pudiera ser que a un legislador se le ocurriese, bueno, y que concite la mayoría, el respaldo de la mayoría, de las 2/3 partes de la Asamblea, y diga, no, muy bien, la Asamblea Nacional Revisora, la convocatoria de la ley que nos convoca establece esto y estos puntos. Ahora, yo propongo que vamos a añadir este y el otro. Por ejemplo, vamos a reducir el porcentaje para la elección presidencial. Se ponen de acuerdo, vamos a reducirlo de un 50 a un 40%.
vamos a unificar esto, vamos a hacer esto, y se ponen de acuerdo, ¡pra! Ya. Pero lo pueden hacer también en la convocatoria de la ley. Sí, también lo pueden hacer en la convocatoria de ley. Ahora profesor, discúlpeme, en ese punto, y no sé si Dani estará satisfecho con una respuesta o ustedes tendrán que completársela. Está bien. Su talante democrático para el Consejo de la Magistratura, como que se me pierde ahora con la Asamblea, porque esa Asamblea la votó la gente. Y si la gente, el Congreso es el poder más legítimo. Así es. Ahí hay una votación que mayoritariamente le dio el poder a un partido para que hiciera lo que quisiera en materia constitucional. Así es. Entonces, si el país decidió eso, ¿quiénes son ustedes para decir, voy para la calle a protestar? No le pueden poner la mano. Pues acá, ¿ustedes no tienen voto para decir eso? No. Ustedes tienen boca, pero no tienen voto. Bueno, vamos a aplicar democracia aquí. Bueno, perfecto, vamos a aplicarla. Bien. Recuerde el procedimiento con que se realizó la reforma constitucional del año 2010, que arrancó en el año 2008. Primero, se designa una comisión de juristas, de lo mejor de la clase jurídica dominicana, que fue incluso acompañada por asesoramiento internacional, otros juristas especialistas en derecho constitucional de otras naciones. Luego, esa comisión comienza a realizar consultas, incluso se llegó a las consultas, famosas consultas populares. Se consultaron todos los sectores sociales de República Dominicana en esas consultas populares, que daban su opinión sobre determinados temas. Yo siempre he clasificado esa reforma constitucional del 10 como una reforma sui generis, que no fue una asamblea constituyente, con asamblea constituyente, pero sí porque se le dio participación a las fuerzas vivas de la nación para que opinaran las reformas que ellos querían. Eso duró un proceso de 2 años. Pero luego, es una reforma tan integral, profesor. Ahora se plantean artículos puntuales. Bueno, profesor, pero era lo que la gente quería. Esas consultas era lo que la gente quería. Y luego ese documento va a la Asamblea Nacional Revisora. Y prácticamente en un 95% de todas esas propuestas fueron aceptadas por la Asamblea Nacional Revisora, y de ahí es que sale ese documento de la reforma constitucional. Yo escucho a veces comentaristas, gente, opinadores que dicen, no, que Leonel hizo esa reforma constitucional para él beneficiarse por el asunto de la reforma del artículo precisamente que tiene que ver con la elección presidencial. No fue así. No fue así. No solamente para eso, pero sí. No, profesor, le voy a demostrar que no. Recuérdese que fue una reforma de consenso y que necesitaba el consenso además de la demás fuerza política, porque en ese momento el Partido de la Liberación Dominicana, que era el que estaba en el gobierno, no tenía la mayoría necesaria y la completaba esa mayoría con los votos del Partido Revolucionario Dominicano en ese momento. ¿Cuál fue el acuerdo? El Partido Revolucionario Dominicano tenía como concepto y criterio fundamental la oposición a la reelección presidencial consecutiva y no apoyaba lo que ya estaba establecido de lo que está ahora, lo que está establecido ahora en la Constitución, que permite la reelección por un periodo. Entonces, se planteó y pudo consensuarse, bien, no reelección, tú llegas a la presidencia de la República, pasa un periodo y luego tiene la posibilidad de volver a postularte. Eso fue lo que se estableció, profesor, pero eso fue para poder llegar al consenso. A mí no me metes ese bobo, porque yo sé lo que pasó ahí. Pero te engañé que no le digo a Miguel, yo no la conozco, yo mire, y sé como él dijo en Palacio, su compañero de partido, Temo y Francisco Javier. Presidente, pero ¿qué es esto? Vamos a salir. Yo no puedo salir de aquí jubilado, no puedo salir de aquí jubilado. Y yo eso no es así. Coño. Yo lo he contado aquí más de una vez. Eso no es así. Yo viví aquí cuando cogieron con carretilla para aquí el Palacio de los Deportes. Profesor. Con que los ingenieros constitucionalistas, hombre. Bueno, por el amor de Dios. Pero estábamos aquí. ¿Y qué hizo Leonel con los ingenieros constitucionalistas? Nos perdonó la vida. Le dijo que no. Nos perdonó la vida porque este país se paró en 2 patas. Le dijo que no. Es verdad. Entonces, Danilo también dijo que no. Danilo también dijo que no. Pero usted no conoce el caso del 98. El caso del 98, profesor. Hombre, no. A Leonel Fernández, en el 98, incluso el presidente del Senado en esa época. Póngase los pantalones. El presidente del Senado en esa época. Amable. Y el expresidente ya fallecido, el doctor Joaquín Balaguer, le propusieron a Leonel la modificación de la Constitución para que se reeligiera. Leonel le dijo, no, presidente, yo agradezco su gesto,
pero yo no voy a modificar una constitución para beneficiarme de ella. Eso está ahí, la historia está ahí. Hoy día, ¿cuál es la situación en el partido Fuerza del Pueblo? Porque temprano, quizás demasiado temprano, digo yo, entre dirigentes importantes del partido se ha desarrollado la tesis de que Leonel está trabajando ya para las elecciones del 28 y eso quizás tiene que ver a una respuesta de que mucha gente entiende que como Omar Fernández se ha convertido en senador en un proceso muy complicado, logró vencer al gobierno, entonces la gente piensa que el relevo debe darse ya para el 28 y que Omar debe ser el candidato a la presidencia por Fuerza del Pueblo. Omar va muy bien. Omar es una carrera política meteórica, excelente, muy bien, pero la situación que está viviendo República Dominicana y que va a vivir, y que ustedes escuchaban los comentarios, que viene ya el Fondo Monetario Internacional, y las informaciones que tenemos que la calificadora de riesgo están presionando al gobierno para el asunto de la reforma tributaria, la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque ya este gobierno ha comprometido el 25% del presupuesto nacional en el pago de los intereses de la deuda. Eso es... Pero no se me desvíe. La situación amerita que Leonel se mantenga como candidato a la presidencia para el 28. No, va a ser. Eso es lo que va a ser el candidato. va a ser el candidato. Sí, sí. Perdón, Entonces, ¿cómo es? entonces- Leonel va a ser el candidato al 28. de la Fuerza del Pues Pueblo. no se molesten cuando uno dice que es un partido de único dueño. No. Pero perdóneme. Son las circunstancias. Pero usted sabe, Pero faltan 4 años. Bueno, pero son las circunstancias. Por eso es que usted sabe- quiere este país está Pero jodido. entonces no va a haber asamblea ni nada. usted está No va a haber asamblea. Claro que sí. Pero usted- Y el que quiera puede aspirar. pero usted está calificado como el segundo hombre en la Fuerza del Pueblo, y usted que dirige, y usted, o sea, ya usted sentencia que el candidato es Leonel Fernández. Claro que sí. Y Omar, lo que pensaban que era Omar No, Fernández, es que el compañero Omar va muy bien. Ahora tiene que desarrollar su o sea, labor. descartado Omar Fernández para el 28. Es que él es senador. Y yo sé que lo va a hacer Es bien. muy temprano para él. Y sé que va a hacer bien. O sea, descartado. Yo no estoy descartando a nadie. Yo Pero le ya estoy usted diciendo- tiene candidato. Yo le estoy diciendo que Omar, el compañero Omar, va muy Hay un bien. señor que se llama Hipólito Polanco que ya anunció que quiere ser candidato. Bueno, sí, eso es una posibilidad. A mí Que lo está en diré. fuerza- que está en Fuerza del Pueblo. Sí, claro. Profesor, entonces, ustedes, si hay esa presión para que el gobierno se aboque al conocimiento de la reforma fiscal, al pacto fiscal, me imagino que ustedes, conscientes de que eso es necesario, como Fuerza del Pueblo, lo van a apoyar. No, nosotros, lo primero es que la reforma fiscal no se conoce. Eso primero tiene que discutirse a lo interno del partido. Eso es un tema de discusión, pero nosotros no podemos hablar sobre algo que todavía ni siquiera conocemos. Tenemos que ver a qué se refiere esa reforma fiscal que pretende el gobierno imponerle al país. Ahora, de lo que Pero sí... ustedes se han negado a que el presidente Abinader se reúna con Leonel para explicar el tema. no, nosotros no. Claro, la dirección política comunicó que no se puede dar esa reunión entre Abinader y Leonel todavía, que ustedes avisan. Entonces, Bueno, ¿cómo pero lo va a conocer es si no se reúne? Bueno, pero que tiene que conocerse qué es lo que quiere, qué es lo que primero quiere el gobierno. ¿Cómo usted se va a reunir sin usted saber a qué usted va? Usted tiene que saber a qué usted va, profesor. De todas maneras, la Fuerza del Pueblo nunca apoyaría una reforma que vaya en perjuicio de las grandes mayorías nacionales, estamos claros. Y en lo concerniente a la reforma, a la pretendida reforma a la Constitución de la República, entendemos que no hay urgencia ni necesidad de lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos que se plantean públicamente? No es que todavía haya salido, porque tampoco conocemos. Se habla de la independencia del Ministerio Público. Eso era constitucional. No era fiscal. Sí, la constitucional. Eso está establecido en el artículo 170 de la Constitución. Bueno, del año 2010. se sabe que ustedes están parados en dos patas que no van a apoyar la reforma constitucional. Entonces, La fiscal, estamos hablando de la fiscal. bueno, la fiscal tenemos que conocerla. No sabemos sobre qué viene. Ya Pero le como bien dije, dice Dani, ustedes no han querido, no han autorizado al presidente Fernández que se vea con el presidente de la República. bueno, pero Le tienen prohibido al presidente Fernández. después que se conozca, profesor. Pero que él se la quiere decir, Profesor, ellos que No te se- ríes. Después que se conozca, No, por Dios, sin profesor, reírse. profesor, después que se conozca, entonces ya el presidente sabrá si se reúne. Pero ¿por qué dos figuras de la democracia fundamentales? Óigame, el Congreso de la República tiene dos figuras hoy, que es al presidente Abinader y a Leonel Fernández, sobre todo por el desempeño a nivel de senadores de Fuerza del Pueblo,
que deben juntarse para socializar. ¿Qué impide que esas dos gentes se junten? Llegará el momento, profesor. ¿Cómo? Llegará el momento, todo es ¿No posible. son dos demócratas? Pero También, por supuesto. también que se llevaban antes. No, siempre. Nosotros le tenemos un gran afecto. Parece que eso se dañó ya. No, nosotros le tenemos un gran afecto como persona, como amigo al presidente de la República, eso es indudable. Pero una cosa no quita la otra. Nosotros representamos la oposición política y nosotros estamos para velar por los mejores intereses de las grandes mayorías del pueblo dominicano. Entonces tenemos que ser cautelosos. Y eso es Profesor, lo que se aplica. ha habido durante días, semanas tal vez, rumores sobre el estado de salud del doctor Fernández. ¿Cuál es la situación? Usted nos puede dar usted es una gente más cercana a él. ¿Cuál es la situación de su salud? Esperamos de corazón que esté todo bien. Usted sabe cómo decimos en el campo. El profesor Leonel Fernández está como un trinquete. Ah, qué bueno que digo así, porque una vez Danilo se equivocó con un dicho del campo, lo digo al revés. No, como un trinquete. El profesor Leonel Hijo de Fernández, Jorge Gonzalo. gracias a Dios, goza de un perfecto estado de salud. Qué bueno. Y ustedes lo ven. Por ejemplo, él estaba en Europa, participando en diferentes tipos de actividades académicas, en círculos, ¿verdad?, intelectuales, pero también se aprovechó para reunirse con los compañeros, tanto en Inglaterra como en España. Eso fue todo. Es una agenda súper apretada. Yo escuché decir, estaban diciendo que el profesor estaba operándose en Madrid. Ajá. Sí, hubo muchos rumores, hubo muchas versiones. Sí, pero Ustedes aclararon, pero ya personalmente que usted lo diga, porque no es lo mismo una declaración pública que se haga vía redes sociales, que usted ya de la propia voz pueda dar cuenta de que ciertamente el doctor Fernández se encuentra en perfecto estado de salud y qué bueno que así sea. gracias a Dios, está como decimos en el campo, como un trinquete. Ese hombre está 24/7. ¿Se está cuidando para el 28? Sí, yo creo que, yo decía, yo estaba en una actividad en San Pedro de Macorís el pasado sábado y los compañeros con mucho entusiasmo y yo les decía, no se mortifiquen, no se desesperen, que el pueblo en poco tiempo estará buscando al compañero Leonel Fernández para llevarlo a empujones a yo lo Palacio escuché. Es lo Nacional. que empujarlo mucho, ¿no? Pero, profesor. Eso es como si él no quisiera. Sí, Pero, sí, es lo que empuja doctor, las cosas. él anda buscando eso. Con una manita. Con mucho entusiasmo. No creo, Mire, pero profesor, pero antes de eso, ustedes no están abocados, incluso fue parte de los reclamos que hubo en su partido, a una renovación, una revisión de su claro. estructura, que aún son interinas, lo han Sí, elegido. Sí, claro. Eso es como un Sí. poquito antes que la Sí, candidatura presidencial. Ciertamente. Ahora viene un proceso, nos vamos a abocar a la celebración del Congreso Ordinario, un Congreso Ordinario para legitimar todas las autoridades del partido, comenzando desde el presidente hasta los presidentes de direcciones de base, la dirección política, la dirección central. Entonces, es un proceso precisamente para este viernes se está convocando la dirección central del partido ya para aperturar los trabajos de lo que sería nuestro primer congreso ordinario. Recuérdense que nosotros realizamos un congreso en plena pandemia, que fue el único congreso político virtual que haya realizado partido alguno. Así que nosotros nacemos bajo todas esas dificultades. Y obviamente, bajo esa situación de provisionalidad, no pudimos realizar el congreso elector. Ahora sí, ahora ya tenemos el tiempo. Arrancamos ahora, viene todo un proceso de discusión a lo interno del partido, de revisiones, de readecuaciones de toda nuestra estructura partidaria y la legitimación, como le digo, de todo. Y eso arranca en enero. No, eso arranca, por ejemplo, el ordinario ya arrancaría este año. Okay. Ya no iremos Y por ya van a votar, o sea, hasta todos los miembros de la dirección central, nadie por dedo, todo el mundo a votación. Todo el mundo a votación. Va a haber lío ahí. Todo bueno, es natural, es natural, profesor, usted sabe que Los partidos. la gente se resiste. Es que hay mucha gente que no, Profesor. que no mueve dos gente, Bueno, pero se resiste. cree con derecho de ese jefe. Bueno, se quedó fuera. Gracias por su Eso. tiempo, Radamés Bueno, profesor, Jiménez, agradecido. dirigente del profe, partido Fuerza del Y Pueblo. usted no coja calle, que usted sus zapatos son muy caros, porque usted está cogiendo calle. Profesor, pero recuérdese esa que yo me- camisita suya, esa corbata que burla con un Profesor. brazo, empujones. Profesor, No, no, recuérdese nombre de que eso. yo camino en tenis en el parque todos los días. Lo vi mismo. Yo hago 10 kilómetros. Ahorita me dijo mi Mañana esposa, de vuelta. me dijo mi esposa, se le huyendo Sí, para allá, lo vi caminando. De la madrugada. Se iba rapidísimo.